Chris Jericho ha sido uno de los luchadores con más logros en la historia del wrestling profesional y que ha pasado por múltiples empresas en todo el mundo. Pero ¿cómo fue que llegó a convertirse en el mejor en el mundo en lo que hace? A continuación, esta es su historia. Su padre fue jugador de hockey y se fue a jugar con los Rangers de Nueva York, lugar donde nació Chris, aunque cuando su padre se retiró, se regresaron a Winnipeg, Manitoba, Canadá, donde Chris Jericho creció, adoptándola como su ciudad natal. Su pasión y acercamiento hacia la lucha libre comenzó por su abuela, quien veía las luchas, y Chris se sentaba a verlas con ella. Su abuela amaba a los buenos y nunca apoyaba a los luchadores heel. Ella odiaba a Jesse The Body Ventura, mientras que Chris le encantaba The Body Ventura, aunque nunca se lo dijo a su abuela. Cuando era niño siempre quiso ser un rockstar y también ser un luchador profesional. Es algo que tenía muy claro. Aunque en los años 80 en la aldea donde vivía Chris, nadie te tomaba en serio cuando les decías que querías ser luchador profesional, pues no era algo común que un chico en esa parte de Canadá quisiera dedicarse a eso. En la high school o preparatoria, Jericho comenta no haber sido un buen estudiante, pues lo único que le interesaba era el rock and roll, teniendo incluso una banda en ese entonces. Después de un show, vio un anuncio de una escuela de lucha, The Hart Brothers Pro Wrestling, con una dirección, a lo cual se inscribió, y después de 6 semanas, Jericho recibió una invitación para formar parte de aquella escuela de lucha. Christopher Keith Irving, el cual es su verdadero nombre, adoptó el apodo o apellido de Jericho en el ring por el nombre de un álbum de la banda Helloween, la cual se titulaba Walls of Jericho, de donde también tomaría inspiración para nombrar una de sus más icónicas llaves en el ring, pues al poco tiempo de comenzar a tener pequeñas presentaciones en Winnipeg, para posteriormente irse a otro país en donde definitivamente comenzaría a consolidarse como luchador. Ese lugar fue el Consejo Mundial de Lucha Libre en México. Ahí luchaba bajo el nombre de Corazón de León, y Jericho relata el cómo los luchadores en México lo ayudaron en su paso por el Consejo Mundial. También fue aquí donde aprendió uno de sus más icónicos movimientos, el Lion Salt o el salto del felino, mientras entrenaba una tarde en la Arena México. Chris Jericho también comenta que aquí fue donde conoció a Eddie Guerrero, en el Hotel Plaza Madrid de la Ciudad de México, que es además el lugar donde Jericho se alojaba. Hasta el día de hoy, Chris continúa teniendo un gran afecto hacia México y el Consejo Mundial, pues ha dado promos y entrevistas en español cada que venía a México con la WWE. Incluso mandó un mensaje hacia Paco Alonso, propietario del Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando este falleció en 2019, agradeciéndole por la oportunidad en su momento. I really loved working for Paco. He's one of my favorite bosses I've ever had during my entire career. And he is the first boss to ever really give me a chance to succeed on a major level. He made me a main event performer as Corazon de Leon in CMLL when I was only 22 years old. Thank you to Paco Alonso for always treating me so well. Gracias, señor. Mucho gracias. I love you, Paco. God bless you, man. En 1993, y con solo 22 años, se volvió una estrella en México, estando en la mayoría de las portadas de las revistas en ese año. En México fue donde conoció a Último Dragón, con quien logró tener un vínculo para posteriormente llegar a Japón, donde ambos lucharon en varias ocasiones, teniendo una buena química dentro del ring, y siendo además uno de los oponentes favoritos con los que Jericho ha luchado. Después de tener una lucha en Japón contra Último Dragón, Mick Foley, quien se encontraba en el público esa noche, le dijo a Paul Heyman, quien era el promotor de la ECW, de este chico Jericho. Heyman le habló para saber si podía tomar un vuelo a Filadelfia, a lo que Chris dijo que intentaría, pero parecía imposible, pues sería un vuelo de más de 10 horas. No fue sino hasta un año después que volvió a escuchar de Heyman,
pues hubo un malentendido y ninguno de los dos se contactaba con el otro por una confusión que hubo. Y así fue como llegó a ECW, aunque fue un paso muy efímero, pues solo estuvo un total de 22 combates, menos de un año, aunque Chris siempre lo vio como un escalón o puente para dar el siguiente paso a lo que venía, lo cual era la WCW. Mientras estaba en un festival de lucha libre en Los Ángeles, California, en donde se presentarían diferentes promociones de lucha, entre las cuales estaba New Japan, AAA y WCW, entre otras, Jericho sabía que esa podía ser su oportunidad para darse a conocer con WCW y los promotores. Eric Bischoff le dijo una noche anterior que tuvieran una reunión en su oficina en Atlanta, aunque al día siguiente Bischoff no se quedó en el show para ver la lucha entre Chris en el festival. De esta manera fue como Jericho llegó a WCW, donde fue 4 veces campeón crucero y tuvo momentos memorables, como cuando parodió la entrada de Goldberg, de una manera muy ocurrente, donde no podía encontrar el camino hacia el ring. This is really sad. Jericho, the square thing in the middle of the building. Both of them go to ring. He was so outspoken. Además de grandes combates contra luchadores como Juventud Guerrera y Eddie Guerrero, aunque llegó un punto donde se sintió estancado en WCW, pues él sabía que los altos mandos de la compañía solo lo veían como otro luchador crucero y no como el hombre de la compañía. Jericho siempre tuvo en mente trabajar para Vince McMahon. Su objetivo siempre fue estar en WWE y convertirse en campeón intercontinental, ya que él creció en Canadá y ahí no veían mucho WCW. Él creció viendo WWE y quería trabajar para Vince y presentarse en el Madison Square Garden, donde su padre jugó hockey. También se dice que tuvo una rivalidad con Goldberg, en la cual Jericho quería tener una lucha contra él, entonces invicto, quien era lo más atractivo que ofrecía WCW, pues aunque Jericho sabía que no iba a derrotarlo, quería crear un feudo y una storyline interesante que llamara la atención del público. Aunque posteriormente perdiera, Jericho incluso pensó llamarlo The Greatest Squash Match, la lucha squash más grande de todas, aunque Goldberg al parecer se negó, por lo que nunca pudimos ver este match. Así como con otras compañías del wrestling, Jericho utilizó a WCW como puente para llegar a WWE. Eric Bischoff le dijo que si no firmaba un nuevo contrato con WCW, no podía mantener el campeonato de la televisión que ostentaba en ese entonces. Y así fue como Jericho perdió el título contra Conan. Y los últimos 2 meses solamente hizo house shows, lo cual no afectó a Jericho en lo absoluto, y solo facilitó su llegada a WWE. Jericho sabía que no había nada que WCW podía hacer para afectarlo, pues él mismo ha comentado que incluso si querían ponerlo en una racha perdedora, él haría una camiseta que dijera Jericho 0-10, 0-11, 0-12 y así sucesivamente, o algo se le ocurriría. Su salida de WCW era inevitable. Su contrato con WCW expiraba en agosto de 1999, aunque en enero de ese año se reunió con ni más ni menos que Vince McMahon, en la casa de este último, sin que nadie de WCW se enterara, pues Chris les había dicho que iría a ver a su familia en Canadá. Jericho recuerda cómo en una de las habitaciones de la casa había una pintura gigante de ¿quién creen? Del mismo Vince McMahon. Durante la reunión, McMahon le dijo a Jericho que cuando su contrato con WCW expirara, se lo hiciera saber. Esto lo hizo para saber si podía confiar en él, y así fue, pues Jericho nunca le comentó a nadie, por lo que nunca se extendió el rumor. Mientras Chris estaba en una oficina de correos, vio que había un reloj que decía cuenta regresiva del milenio, pues estaban a pocos meses de entrar al año 2000, a lo que Chris pensó que eso sería una genial forma de debutar para un luchador, una cuenta regresiva, y ahí es donde se dio cuenta que él podía ser ese luchador, pues su debut con WWE sería pronto,
por lo que él ahora sería el hombre del milenio. Así fue como el 9 de agosto de 1999, Chris Jericho haría su debut en la WWF, interrumpiendo una promo de ni más ni menos que The Rock. Bienvenidos a Is Jericho. Jericho significa. Después de su promo debut, hubo mucho hit con otros luchadores backstage, quienes sentían un poco de envidia de que un recién llegado a la empresa como Chris Jericho tenía el spotlight. La icónica pose que Jericho hizo en su debut la sacó de Michael Jackson, cuando Jericho fue a un concierto del Rey del Pop en la Ciudad de México, en donde a pesar de que ya sabías que ese era Michael Jackson, esa entrada generaba expectativa en el público. En Armageddon de 1999, gana su primer campeonato intercontinental al derrotar a la novena maravilla del mundo, Chyna. Eran aquellos tiempos donde las luchas de hombres contra mujeres eran posibles en WWE. Otro rival que tuvo backstage fue el mismo Triple H. El asesino cerebral y él se odiaron por mucho tiempo, aunque al final Hunter terminó por reconocer el profesionalismo de Jericho, por lo que terminaron limando las perezas. En Vengeance de 2001, Chris Jericho haría historia al derrotar a Stone Cold Steve Austin y The Rock en la misma noche, para convertirse en el primer campeón indiscutido de WWE, ganando los campeonatos Mundial Pesado y el campeonato de la WWE. Aunque cabe resaltar que Chris se enteró de ese mismo día que sería campeón, por eso no hubo nadie de su familia esa noche, como sí ocurre con otros luchadores. Su celebración fue de lo más sencilla posible, pues fue en un motel con una pizza fría, ya que mientras salía a recibir su pizza, había olvidado las llaves de su habitación, y el tipo de la recepción del hotel tardó mucho tiempo en dejarlo entrar nuevamente, pues dudaba que esa fuera la habitación de Jericho. Sin duda una manera típica pero inolvidable para celebrar tu primer campeonato de WWE. Tiempo después perdió el campeonato indiscutido en WrestleMania 18 frente a Triple H, en la que además fue el primer main event de WrestleMania para Jericho. En el año 2003 presenciaríamos uno de los combates más épicos que WWE nos ha ofrecido dentro de WrestleMania, y es que Jericho y Michaels se enfrentarían por primera vez en la historia, y qué mejor escenario para hacerlo que el de la vitrina de los inmortales. Jericho comenta cómo cuando estaba planeando la lucha contra Shawn, mientras estaba en una tienda de deportes, de repente se le vino a la mente el final del combate, por lo que rápidamente escribió todo en la parte de atrás de un recibo. Al llegar con Shawn, le comentó: "Oye, tengo el final de nuestra lucha", a lo que Michaels le respondió: "¿En serio? Yo tengo el inicio". Y con eso ambos se dieron cuenta, con esa sincronización y asombrados, que esta lucha estaba destinada a suceder. Y el resultado final no decepcionó, siendo una lucha memorable y un clásico instantáneo. Para el 2005, Jericho ha comentado haberse sentido agotado de estar no solo en la WWE, sino en el negocio de la lucha libre en general, pues llegó a un punto donde ya no disfrutaba lo que hacía, en donde incluso, dicho por él mismo, consideró seriamente el retiro de los cuadriláteros. Por ahora solo quería alejarse un tiempo e irse de vacaciones con su familia. Y así fue. En agosto de 2005, después de perder contra John Cena en SummerSlam, al Monday Night Raw siguiente veríamos a Jericho por última vez. No fue hasta 2007 cuando Jericho quiso volver a luchar. Esto fue después de ver la lucha entre Cena y Shawn Michaels, que Chris dice haber estado un poco celoso, pues él se dio cuenta que eso es lo que quería, él quería estar ahí. Fue así como a finales de ese mismo año, Jericho regresó a la WWE, en la que sería una nueva etapa en su carrera. En 2008, nuevamente tuvo una rivalidad con Shawn Michaels, que estuvo acompañada de buenas luchas, concluyendo el feudo en el pay-per-view No Mercy, en una lucha de escalera, la cual era especialidad de ambos, con su estilo de lucha, y en donde Jericho ganaría el campeonato mundial pesado por primera vez después de 7 años. También perdería un diente en esa misma lucha. En los Slammy Awards de ese año, ganaría el premio a la superestrella del año, y en 2009 ganó el Slammy al equipo del año, junto a Big Show, siendo hasta ahora la única superestrella en obtener ese premio en ambas categorías.
En 2009 también ganaría el campeonato intercontinental por 9ª ocasión en su carrera, teniendo el récord en esa categoría. Esto lo consiguió al derrotar a Rey Mysterio en el pay-per-view Extreme Rules al desenmascarar de paso a Mysterio. Ese año también conseguiría los títulos en parejas con Edge, a quien después reemplazaría con Big Show cuando Edge sufrió una lesión que lo dejó fuera por varios meses. También en ese año se enfrentaría a Undertaker, que por increíble que suene, esa fue la primera y única vez que esos dos lucharon en un 1 contra 1. Sin duda es una pena que nunca los vimos luchar en WrestleMania, pues pudo ser algo memorable. En 2010 fue justamente contra Taker, contra quien ganaría el campeonato mundial pesado por última vez en Elimination Chamber, después de que Shawn Michaels le costaría el título al Enterrador, con lo cual el León Indomable entraría a WrestleMania 26 como campeón y defendería su título contra el ganador del Royal Rumble de ese mismo año, quien sería el mismo hombre al que Jericho habría traicionado en el pasado, la superestrella categoría R, Edge. Para fortuna de Jericho, pudo retener el título esa noche, y lo perdería hasta el siguiente SmackDown después de WrestleMania, contra Jack Swagger, quien canjeó el Money in the Bank en un lastimado Jericho. Después de tener algunas participaciones en pay-per-view del 2010, incluso formando parte del Team WWE vs Nexus en SummerSlam, fue en un Monday Night Raw donde Randy Orton le aplicó su famosa patada al cráneo a Chris, además de que tenía una gira de varias fechas con su banda de rock, Fozzy. Sería hasta 2012 cuando Chris haría su retorno a WWE en el Royal Rumble, llevándose una gran ovación por parte del público, quien no esperaba este regreso, algo que fue sin duda de lo mejor de la noche, aunque para la mala fortuna de Chris, se quedaría en la orilla de ganar el Rumble ese año, pues sería el último en ser eliminado por Sheamus, quien terminó ganando la lucha. Aún así, pudimos ver a Jericho luchar en WrestleMania, en lo que fue el mejor en el mundo contra el mejor en el mundo. Pero es una lucha, al igual que otras en el match card, que se vio opacada por el esperadísimo evento estelar, The Rock vs Cena. Para el siguiente WrestleMania, WWE hizo algo absurdo que muchos aún no logramos entender, lo cual fue poner a Jericho en una lucha contra ni más ni menos que Fandango, siendo además una derrota para Y2J. A finales de ese año se volvería a ausentar de WWE. Para 2016, Chris formó uno de los mejores tag teams en los últimos años, al hacer equipo con su compatriota Kevin Owens, formando también una de las mejores historias que habían en WWE ese año, creando además un concepto gracioso y que funcionó bastante bien en ese tiempo, la lista de Jericho, una idea que Chris dice fue para demostrar que literalmente con cualquier cosa que hagas puedes entretener al público si lo haces apropiadamente y te la crees, y por lo visto así fue. Iba a tener un segmento en Raw con The New Day, y le pidió a Xavier Woods y compañía que exageraran la reacción cuando los anotara a la lista, como si fuera algo muy importante. Jericho comenta cómo el plan original para WrestleMania 33 era él contra Kevin Owens por el título universal en el main event de WrestleMania, algo que fue cambiando hasta tener a Goldberg vs Brock Lesnar en vez, aunque realmente no fue el que cambiaran la lucha de ellos por Brock vs Goldberg lo que le molestó a Chris, sino que pasó de ser la lucha estelar a ser la segunda de la noche, algo inadmisible, pues la segunda generalmente suele ser irrelevante. En la lucha libre y sobre todo en un evento como WrestleMania, eres la lucha inaugural o la última. Ahí fue donde él supo que era momento de marcharse, pues se veía estancado siendo un luchador secundario y solo haciendo la cosa de esa de la lista. Estuvo en Japón un tiempo, donde varias veces agotó las entradas en la arena de Tokio, con sus luchas frente a Kenny Omega. Fue entonces cuando escuchó acerca de esta nueva promoción de lucha libre, quien se encaminaba a hacer algo serio, y no solo una empresa más como la TNA en su momento, lo cual captó la atención de Jericho, pues él mismo considera que hay 3 elementos para tener una buena empresa de lucha libre. Uno es el dinero y la pasión. Debes tener capital para financiar el negocio, pero también tienes que saber acerca de él,
no solo invertir sin tener idea. 2. Un contrato con una televisora, que es algo fundamental. Tener un buen canal donde la gente podrá verte por televisión. Y 3. Tener de 4 a 6 estrellas de renombre con los cuales podrás confiar en llevar el peso de la compañía. Algo así como tus luchadores estelares, que la gente ya conoce o ubica de algún modo. Con eso ya tienes para echar a andar una empresa de wrestling. Y AEW contaba con cada uno de estos requisitos, teniendo a un hombre de negocios como Tony Khan, quien evidentemente tenía capital para respaldar el negocio, además de un contrato con TNT, aunque Jericho menciona cómo en su momento consideraron otras cadenas de televisión como Space o incluso Netflix. Finalmente llegaron a un acuerdo con TNT, quien hace varios años, casualmente, también fue el canal donde se transmitía la extinta WCW, Nitro. Y en cuanto al talento, contaban con luchadores como Kenny Omega, Hangman Adam Page, los Young Bucks, Cody Rhodes, y ahora él se agregaba a la lista. Chris Jericho ha mencionado que él fue el puente para atraer a fanáticos de otras compañías hacia AEW, así es como darían a conocer el nuevo producto, él siendo el luchador que conocen los fans tanto de Japón como México y WWE. Voltearían a ver esta nueva empresa. En 2019, Jericho firmó un contrato de tiempo completo con AEW, empresa con la que se mantiene hasta el día de hoy, y en donde se convirtió en el primer campeón mundial al derrotar a Hangman Adam Page en el pay-per-view All Out. El campeonato, por cierto, fue presentado por ni más ni menos que Bret Hitman Hart. Jericho también formaría ese mismo año su facción dentro de AEW, conformada por Sammy Guevara, Jake Hager, Ortiz, Santana y el mismo Chris Jericho. En el pay-per-view Revolution 2020, Chris perdería el campeonato mundial de AEW frente a Jon Moxley, concluyendo su reinado como campeón inaugural con un total de 182 días. Jericho también se ha destacado en otros ámbitos, como lo son la música, pues es bien sabido por muchos que Chris es gran fan del rock y del heavy metal, siendo el líder de la banda Fozzy, con la que ha lanzado ya 7 álbumes de estudio y ha dado varias giras alrededor del mundo. ¿Sabías que para este peinado que utilizó Jericho se inspiró en el bajista Gene Simmons de la banda Kiss? Y con eso llegamos hasta el día de hoy, donde Jericho ha sido un luchador con una de las mejores trayectorias en la industria, también siendo campeón Grand Slam en WWE, y ha tenido una carrera de 30 años y contando, siendo excelente tanto de rudo como técnico, brawler o high flyer, y siendo un maestro en sus promos. También sacó su libro de 300 páginas con cada una de sus luchas desde su debut en octubre 2 de 1990, además de tener su podcast, el cual inició por Stone Cold Steve Austin, quien le dio la inspiración para hacerlo. Chris ha sido uno de los luchadores más completos que hemos tenido, y a pesar de haber pasado los 50 años, sigue siendo un luchador en activo, y parece que aún tiene algunos años por delante para seguir demostrándonos por qué es el mejor en el mundo en lo que hace. Esto es todo por hoy. No olvides suscribirte y dejar tu pulgar arriba para más contenido del mundo del wrestling. Gracias por todo, nos vemos, hasta la próxima.